Hebreos 13:16. Yo creo que me ayuden a leer en esta noche. Bueno, aquí ya tenemos en la pantalla la lectura. A ver, vamos a leerlo todos a una sola voz. ¿Cómo dice? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento de una alabanza al Señor. Estamos en un tiempo donde hacer el bien y compartir es muy difícil. Y eso ya casi no se ve. Nosotros mirando la palabra de Dios, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la gente en estos últimos tiempos será tan mal que la mayoría dejará de amarse. Y eso lo hemos visto nosotros a través de este tiempo. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, levanten la mano aquí los veteranos, los más veteranos. Hablemos de unas 4 o 5 décadas atrás. Ustedes me van a decir si es verdad o es mentira. Acuérdese que cuando llegaba diciembre, los vecinos, el uno mataba lechona, el otro hacía tamales, el otro hacía gallina, y empezaban a mandarse de unos a otros, ¿cierto? ¿Cierto que era así? Pero ahora, o sea, ese compartir que había hace unos años, ¿cierto?, en la gente, ya eso no se ve hoy en día. Cualquiera le daba a usted un tinto, hoy en día no. O sea, ese compartir se ha perdido. Y eso ha permeado la iglesia también. Entonces nosotros podemos ver que, aunque el Señor nos enseñó a nosotros lo contrario, o sea, aunque el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermanos, eso no debería de afectarnos a nosotros. Pero desafortunadamente eso ha permeado la iglesia. Eso nos ha permeado. El Señor nos enseñó lo contrario, que nosotros debemos primero de amarnos los unos a los otros. Amén. Pero nosotros vemos que la apostasía y la pérdida de valores morales, por esa causa viene una enfermedad destructiva, y es la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. Dios nos ha enseñado a amar. Amén. Y el verdadero amor se demuestra cuando yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Entonces, yo no puedo decir que amo a Dios y aborrecer a mi hermano. Ahí es donde verdaderamente se demuestra el verdadero amor. Y el texto que leímos hace rato por ahí, que como quieran que los hombres hagan con nosotros, de esa misma manera, hacer nosotros también con ellos. Entonces, la maldad y el amor no se mezclan, pero la realidad es que el primero endurece al segundo. Ahora, a pesar de esta situación que estamos viviendo en estos últimos tiempos, todavía hay personas que tienen ese sentir de hacer el bien y de compartir. Nosotros vemos, miren hermanos, nosotros vemos gente que no pertenece a ninguna iglesia, pero hay personas que se organizan y ustedes los ven llevando comida a esos lugares. Por ejemplo, esos lugares donde hay muchos drogadictos, gente de calle.
Ustedes ven que hay gente que lleva comida a la medianoche, les llevan a esa gente. Eso deberíamos de hacerlo nosotros, que tenemos un conocimiento de Dios, que Dios nos ha enseñado a amar. Pero nosotros muchas veces vemos al necesitado, ¿cierto? O vemos a esta clase de personas y muchas veces no le tendemos la mano. Mire, cuando una persona, un indigente, se le acerca a uno con hambre y le pide un plato de comida, a veces pensamos que en ese momento hablar del Señor puede ser la forma de que Él encuentre una salida a su situación. Pero nosotros vemos que primero hay una necesidad que atender, y hay una necesidad física, ¿cierto? La persona lo atiende mejor a usted cuando uno le suple esa necesidad, un plato de comida, y poderse sentar uno con esa persona y hablar. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros no, la verdad, como iglesia nos hemos como encerrado en estas cuatro paredes, como atrincherados, como no queriéndonos como enfrentar al mundo, cuando la palabra iglesia significa salir de. Nosotros somos los que Dios ha llamado para salir a predicar, a anunciar la buena noticia. Cuando Jesús empezó el ministerio, Él se fue para Galilea. Galilea era una región donde estaban las personas más necesitadas. Si usted mira la historia de Galilea, allá estaban las personas más necesitadas. Y mira donde el Señor empezó el ministerio. Entonces, esta situación no tiene por qué afectarnos, por el contrario. Nosotros necesitamos seguir haciendo el bien, y el Señor nos manda hacer el bien y compartir. Cuando la Biblia habla de ayuda mutua, está diciendo compartan. Amén. Compartan. Entonces el Señor nos dio el más grande ejemplo de amor y de entrega. Él se entregó por esta iglesia. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Él se entregó por esta iglesia y lo hizo con amor, porque ama esta iglesia. Y también dice la Biblia que por amor se hizo pobre siendo rico, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces el Señor nos ha enseñado lo que es la verdadera entrega, lo que es el verdadero compartir. Miren, los cristianos del primer siglo vivían una vida cristiana de forma comunitaria. Uno mira que entre más grande la iglesia, más se pierde la comunión. ¿Cierto que sí? Usted va a una iglesia grande donde asisten 500 y nadie lo saluda a usted. ¿Cierto? Y eso más de uno sale, perdóneme lo que voy a decir, como caballo de zorra. Pero así, mirando para el frente y no saludan a nadie. Y es como si no le interesara la vida de nadie. Es como si no se interesaran por nadie. Y eso es lo que se ve hoy en día. A nadie le interesa cómo vive el otro. Cada quien defiéndase como pueda. Pero ¿qué dice la Biblia? Hay que procurar el bien del otro antes que el nuestro. Pero eso no lo hacemos nosotros. Entonces la iglesia primitiva tenía o vivía esa experiencia de vivir en comunidad. O sea, sabemos que la iglesia era la casa y donde se reunía la gente. O sea, la iglesia era la casa. Por eso usted mira las epístolas de Pablo diciendo: saludad a la iglesia que está en casa de fulano. Entonces imagínese usted una iglesia de 100 hermanos
dividido en 10 casas, ¿de a cuántos toca? Más o menos de a 10, ¿cierto? Sin contar los niños, ¿no? De a 10. Entonces, entre más, es decir, era más fácil poder vivir en comunidad estando en la casa. Ahora, usted sabe que en la casa, como dice por ahí coloquialmente o vulgarmente, los trapos sucios se lavan ¿en dónde? La casa. Mire, en la casa, nosotros en nuestra casa no podemos vivir con hipocresías porque la mujer y los hijos lo detectan a uno. Y si alguien comete un error, todos nos damos cuenta. Y en el momento en que se comete un error, lo primero que hay que hacer es enmendar eso, ¿cierto? Es enmendar, corregir en el momento. Y eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. Ellos tenían la facultad, como era una iglesia en la casa, pues todos se conocían muy bien, sabían qué necesidad tenía usted. Entonces, si alguien se queda sin trabajo, pues entonces hay que ayudar al hermano que está sin trabajo. Hay que ayudar al hermano que está sin trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como comunidad, como familia de Dios. Yo tuve un caso, mire, un hermano que la empresa llevaba 3 meses sin pagarle. Y le dije a la iglesia, vamos a darle la comida al hermano. Vamos a darle lo que necesite el hermano. Porque uno ve que no es porque esté ocioso, ¿cierto? Es una persona que trabaja pero no le pagan. Entonces, como iglesia, nuestro deber es darle la comida hasta que le paguen. Y si toca ayudarle con el arriendo, le vamos a ayudar. Porque eso es vivir uno en comunidad. Es estar pendiente de la necesidad que tiene mi hermano. Pero eso realmente nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque prima mi necesidad. Mi necesidad. Entonces, por eso la iglesia primitiva tenía esa bendición, porque ellos compartían todo lo que tenían. Y eso lo entendía muy bien la iglesia primitiva. Sus reuniones siempre eran con comida. Para los judíos el comer es algo muy importante. Nosotros vemos al Señor Jesús reunido en casa de alguien enseñando y ahí comía, ¿cierto? Ahí veíamos al Señor comiendo y bebiendo lo que le ofrecían. Entonces ellos compartían no solo lo material, oiga esto hermanos, sino también lo espiritual. Es que cuando hablamos de compartir no es solamente mirar lo material, es también lo espiritual. La iglesia primitiva decía, no decía hacer nada suyo, sino que ellos tenían todas las cosas en común. Claro que eso trajo problemas a la iglesia. Pero aunque nosotros quizás no decimos o no actuamos de esa manera en estos tiempos, ¿cierto? No actuamos de esa manera, pero nuestro deber es compartir lo material y lo espiritual. Entonces, en lo espiritual, Pablo anima a los cristianos a hablar entre ellos con salmos, cánticos e himnos espirituales. ¿Cuántos hermanos en nuestras congregaciones necesitan una oración de nosotros? Y a veces no estamos, es decir, como que pasamos por alto eso. Muchas veces un hermano no necesita esto, necesita una palabra de consuelo, de ayuda. Que cuando alguien resbale estemos prontos no a pisarlo, no ayudarlo a hundir, por el contrario, levantarlo, fortalecerlo, orar los unos por los otros. Y como dice Pablo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, hermano, nosotros tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Porque eso fue lo que ellos aprendieron del Señor Jesús.
El Señor se interesó por compartir con los necesitados. El Señor siempre estuvo atento, fue de las necesidades de la gente. Hermano, la iglesia es para que impacte la comunidad entera. Amén. Es decir, nosotros tenemos que impactar esa la comunidad. Qué bueno que un día de estos la iglesia pentecostal de Suba Bilbao hiciera una maratón de limpieza por todas las calles. Amén. Eso es impactar la comunidad y estar en pro y en favor de la comunidad. Pero nosotros por lo general trabajamos aquí encerrados todos. No queremos enfrentar al mundo. Cuando el Señor nos puso fue para enfrentar al mundo. Entonces nosotros tenemos una misión grande. Y no solamente, miren hermanos, yo sé que si uno hiciera una comida y pudiera ir a los barrios, de pronto a lo más marginado de Bilbao, y llevar una comida, llevar un plato de comida, invitar a la gente, hermanos, créanme que algo sucedería, en algo impactaría. Porque el Señor, sí, claro, las dos cosas, compartir lo material y lo espiritual. Entonces muchas veces no se necesita lo material, a veces hay gente que necesita lo espiritual, pero Dios quiere que compartamos las dos cosas. Demos gloria al Señor Jesús. Cuando el Señor habló con el joven rico que tenía dinero, ustedes conocen la historia del joven rico. El Señor le dijo: si tú quieres ser perfecto, ve, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Oiga, yo me puse a analizar eso y yo dije, ¿cómo es posible? Oiga, este muchacho, alguien podría decir, es un muchacho que es sin tacha, porque si cumple todos los mandamientos al pie de la letra, pues se ve que ama a Dios. ¿Sí o no? Porque el Señor le dijo: sí, guarde los mandamientos. Dijo: sí, yo los he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo: sí, no adulteres, no haga esto, no haga aquello. Dijo: Señor, todo eso lo aprendí y lo he guardado desde mi juventud. El Señor dijo: pero te falta una cosa, ¿cierto? Entonces lo que hay que analizar aquí es que este joven era codicioso, y ustedes saben que Dios detesta la codicia y forma parte o está dentro de los mandamientos del Señor: no codiciarás. Pero vemos que este joven era codicioso y el Señor le obliga a examinarse, a examinar su propio corazón y determinar sus prioridades. ¿Cuántas veces el Señor nos obliga a examinarnos? ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos bien porque asistimos a la iglesia, porque cumplimos lo que dice la palabra de Dios? Pero quizás nos puede estar pasando lo del joven rico. Nosotros quizás pasamos por alto la necesidad de la gente que está afuera. ¿Cuánta gente sufre afuera? Hay gente que a esta hora, hay gente que no sabe qué llevar, no sabe qué llevar a la casa de comida porque no tiene. Y la mujer y los hijos quizá esperándolo. ¿Cuánta gente vivirá eso a diario? ¿Cuánta gente vive eso a diario? Quizás nosotros no podemos atender toda la necesidad que hay a nivel en el mundo, pero que a lo menos en nosotros haya ese interés por la gente, no solamente por los hermanos de la iglesia. La Biblia dice que hay que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero si afuera hay alguien que necesita un vaso de agua, si se lo podemos dar, démoslo. Si alguien necesita una chaqueta o lo que sea, démosela.
Eso es compartir, eso es ayuda mutua, eso es pensar en la gente, eso es ponerse uno en los zapatos de la gente. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que nos pongamos en los zapatos de mi hermano, que nos pongamos en los zapatos de mi prójimo, de la gente que está afuera. ¿Usted no cree que Dios murió por ellos también? ¿Usted cree que Dios no bendice a esa gente que se esfuerza por llevarle un plato de comida a esa gente? Claro que sí, porque están haciendo algo que muchas veces nosotros ni hacemos. El que se preocupa por el bienestar del otro, Dios lo bendice grandemente. Pero que ojalá nosotros, hermanos, nos pudiéramos examinar y pudiéramos de verdad, hermanos, mirar las prioridades de la vida cristiana. Entonces la vida cristiana consiste en amar a Dios y al prójimo. Pero este joven todavía no amaba a Dios con todo su corazón y cumplía los mandamientos, pero no amaba a Dios con todo el corazón. ¿No creen que eso nos puede estar pasando a nosotros? Mire lo que dice Juan. Mira lo que dice el apóstol Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, nosotros lo que nos impide a nosotros no dar muchas veces es el querer nosotros buscar nuestro propio bienestar. Nosotros muchas veces podemos dar y no damos. Pero el deseo de Dios es que nosotros, hermanos, miremos la necesidad que hay en la gente, la necesidad que hay en la iglesia, en nuestro hermano, y poder suplir esas necesidades. Miren, la bendición de Dios bendice de la siguiente manera. Dios envía la bendición, Dios quiere que usted ahorre y que usted comparta. Así trabaja la bendición de Dios. Él da, tú ahorras y compartes. Así trabaja la bendición de Dios. Pero Dios quiere que de lo que Él nos da, compartamos. Amén. ¿Cierto? Compartamos. Y poder identificarnos con la necesidad que tiene nuestro hermano. Ahora, Santiago habla de una manera casi parecida con respecto a esto. Y habla de la siguiente manera, dice: si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: váyase en paz, caliéntese y llénese, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha eso? Hermano, me quedé sin trabajo. No, hermana, vamos a orar. Sí, eso está bien, pero la pregunta debería ser: hermana, ¿qué necesita? ¿En qué le podemos ayudar? Hay hermanos que por pena ellos no dicen nada, porque confían en Dios, saben en quién ha creído y esperan en la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros deberíamos de como adelantarnos a la necesidad que tiene nuestro hermano, nuestra hermana o alguna familia. Entonces, ¿tienen necesidad? Sí, hermano, ¿qué necesitan? El Señor sabía que la gente tenía necesidad, pero el Señor, miren que el Señor
hacía el milagro de la comida, ¿cierto? La gente se saciaba, pero también se iba por la palabra. Y el Señor, siempre que la gente fue detrás de Él, el Señor siempre suplió la necesidad. Amén. Ambas necesidades, la material y la espiritual. Tanto era que la gente dejaba las cosas botadas por ir detrás del Señor, porque veían que el Señor suplía las necesidades. Entonces, muchos de nosotros somos así. Como dice Santiago, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento y nosotros no se lo damos, ¿qué pasa cuando un hermano está necesitado y nosotros no atendemos esa necesidad? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Se comete una injusticia, y toda injusticia es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso dice la Biblia. Cuando el Señor Jesús, hablando en Mateo capítulo 25, cuando Él dice: separen aquí a las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Unos a la izquierda, otros a la derecha, ¿cierto? Mira que el Señor no le dice a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, fornicarios, pecadores, adúlteros, hechiceros, idólatras. ¿Qué le dice el Señor? No, cuando el Señor les dijo así, que Él no les dijo eso. Él les dijo: porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, enfermo. El Señor resalta las injusticias. Si ve que el Señor no le dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, ¿cierto? No le dice adúlteros, fornicarios, idólatras, avaros, maldicientes. El Señor no dice eso. El Señor les resalta las injusticias. ¿Cuántas injusticias habremos cometido nosotros por no atender la necesidad de alguien? O decirle: no, hermana, tranquilo, hermano, vamos a orar. ¿Cuántas veces? Mire, ahí nosotros vemos en la iglesia mucha necesidad, pero casi son muy pocos los que son movidos para darle un par de zapatos a un hermano, a una hermana, un vestido. Hay hermanitos que llegan mal vestiditos a la iglesia y es que no tienen más. ¿Será que a nosotros no nos duele vestirnos y que nuestro hijo que llevamos de la mano lleve los pantaloncitos rotos y los zapatitos rotos y nosotros bien vestidos? ¿No nos duele eso? Les pregunto, ¿no nos duele eso? Claro, ¿cierto? Porque uno como padre prefiere que el niño esté bien vestido y que uno no lo esté. Pero Dios quiere que nosotros como comunidad nos veamos como lo que somos: familia de Dios, hermanos en Cristo. Entonces, la necesidad de mi hermano que no tiene trabajo es mi necesidad. A mí me tiene que doler eso. Si mi hermano no tiene un par de zapatos, a mí me tiene que... Es como si mi hijo no los tuviera. Pero nosotros pasamos por alto todo eso. Y hay gente en la calle, hay gente de afuera que bombardea esa clase de hermanos. Claro, mire, allá todos bien vestidos y a usted nunca le han dado nada. Usted siempre esto, usted siempre aquello. Y hasta envenenan al hermanito o a la hermana. Entonces, hermano, vivir en comunidad es verdaderamente velar los unos por los otros. Y eso es lo que es la iglesia, una comunidad. Pero a veces nosotros pasamos por alto eso.
y eso se convierten en injusticias. Y ya sabemos que toda injusticia es pecado. Entonces Dios quiere que nuestra vida se enriquezca. Pablo dice, a los ricos de este siglo manda que sean generosos, dadivosos, que sean ricos en buenas obras. Pero mire que aquí no se condena por ser rico. Es decir, tener riqueza no es un problema. Tampoco se dice que renuncie a las riquezas. No, no se trata de eso. Pero lo que se les dice es que debe hacer el bien. Es decir, qué bueno poder dar de lo que Dios me da, poder compartir con el que tiene la necesidad. Entonces, eso es lo que Dios quiere. El problema no es que usted tenga o yo tengamos dinero. El problema es que nosotros con ese dinero no hagamos el bien, no compartamos. Dios quiere que nosotros seamos dadivosos, generosos. Uno entre más da, más recibe. Pero es que mire, es paradójico. Cuando usted gana un mínimo, usted diezma bien, pero cuando usted gana millones ya le tiembla la mano para diezmar. ¿Sí o no? ¡Ah! Todo eso ya como que... Entonces cuando uno gana poco, uno es fiel, pero cuando gana mucho, ya como que empieza, no, eso es mucho. Cuando uno sabe que la bendición es de Dios. Amén. Y Dios es el que provee. Mire, vaya usted al campo de un hermanito, usted lo ve en cotizas, con el pantalón arremangado, la camisita sin planchar, y uno, mire, cualquier hermano, yo sé que ustedes lo han experimentado, usted llega donde una persona de escasos recursos y se desvive por darle hasta lo que no tiene. Amén. Le dan un tinto, le hacen huevos. ¿A quién le han hecho eso? ¿A quién le han matado gallinas? Bueno, hermano, que es pastor. Pero miren, hermano, pero vaya usted a una persona que tenga plata. Amén. ¿Ah? Por eso Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No porque tenga plata, sino porque pone la confianza en el dinero. Hermanos, nosotros, miren, nosotros lo sabemos por experiencia. Y hay un dicho muy coloquial de nuestro lenguaje, y es que no hemos visto ¿cómo es que dice? Un entierro ¿con qué? Con trasteo. Y eso es verdad. Miren, hermanos, la Biblia dice, en vano se afana el ser humano por tener. Y uno ve en esta cultura de estos últimos tiempos, todo el mundo está afanado en tener. Todo el mundo corre y quiere tener, y se está esforzando porque queremos tener. Y el ser humano nunca se va a saciar. Si usted tiene una casa, ya aspira a un carro, y si tiene la casa y el carro, ahora queremos una finca aquí por el lado de La Vega, que ya es el barrio caliente de Bogotá, ¿cierto? 50 minutos ya usted está en tierra caliente, ¿cierto? Y que ojalá que tenga piscina, ¿cierto? Y eso está bien, pero es que, hermanos, eso está bien que uno piense así, pero que uno también piense en ayudar, en compartir. Entonces, Dios ama al dador alegre. Dios prospera a los que comparten, a los que dan, a los que piensan en los que necesitan. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿En el día malo qué? Porque el Señor está interesado en los necesitados, y ese mismo sentir lo debemos de tener nosotros. ¿Qué sacamos con amontonar aquí y no haber hecho tesoros en el reino de los cielos? ¿De qué nos sirvió eso? Eso le pasó al joven rico.
tenía tantas posesiones que prefirió morirse con ellos, ahogado en sus riquezas, como dice la canción, y no atesoró nada para Dios. ¿De qué sirve eso? ¿Cuánta gente amontona y no sabe para quién trabaja? Eso lo hemos visto, la vida nos lo ha enseñado. Experiencias de gente que tiene plata y a lo último, el que menos piensa se quedó con todo eso. ¿Y de qué le sirvió tanto trasnocho? Hasta aguantar hambre. Y hasta de darse algunos lujos por amontonar. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta noche entendamos eso. Dios bendice cuando nosotros compartimos. Pensemos en la necesidad del otro, pongámonos en los zapatos del otro y verá que Dios nos va a bendecir de manera muy especial. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, alguien pudiera decir en esta noche, no, pues que den los ricos porque ellos son los que tienen, ¿cierto? Así como cuando dice la gente, no, que den los ricos, así como dicen, que son los que tienen. Pero miren, hermanos, miren la viuda. Miren la viuda. Literalmente, los ricos echaron más. Ellos echaron más. Es decir, viéndolo literalmente, ellos echaron más que la viuda. Pero ante los ojos de Dios, la viuda echó más que ellos. Porque ellos echaban de lo que les sobraba. Pero ella echó todo su sustento. Todo lo que tenía. La viuda hubiera dicho, no, pues ya los ricos echaron harto, yo para qué voy a estorbar con esas 2 monedas que traigo. No, para el Señor, esas 2 monedas valían más que todos los que habían echado en esa agua. Porque, hermano, Dios ve la intención con que hacemos las cosas. Dios ve la intención del corazón del ser humano. Ya para terminar, miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, en otras palabras, deben compartir lo que tengamos. Debemos de compartir lo que tenemos con los pobres. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Y la hospitalidad. Entonces, hermanos, poco o mucho, la idea es ayudar a los necesitados. No espere ganarse el baloto para poderle darle mercado a la gente. Porque es que nosotros tenemos una mentalidad, primero una mentalidad de pobreza, y 2, tenemos una mentalidad de que si no es cantidades, no podemos dar. Vuelvo al caso de la viuda. Si nosotros, mira hermano, si usted en su mercado usted tiene estas 2 libras de granos, pero si usted ve a su hermano tener necesidad, comparta. No coma frijoles con patas de cochino esa semana, pero compártala con su hermano, con su vecino. Si usted sabe que su vecina, que no es creyente, está pasando necesidad, demuestre su amor de Dios. Hermano, esa es una oportunidad por no ganarse una persona. Entonces, no es la cantidad, no, es que yo no le puedo dar los frijoles porque se me pierde la pata de cochino esta semana. No, porque entonces, no, es que eso es torear el hambre, porque si lo... No, la idea es darle unas 10 libras, no pensemos de esa manera. Dios quiere que nosotros compartamos lo poco, lo mucho, ¿cierto? Y Dios bendice de esa manera. Ahora, uno cree que dando harto va a agradar más a Dios, y es que el que bendice es Dios, no es usted, no soy yo. La provisión viene de Dios. Entonces, hermanos, si usted tiene harto, pues conforme a la medida que Dios lo haya bendecido, comparta. Pero si, vuelvo y digo, si tenemos solamente esas 2 libritas, ¿cierto? No se preocupe,
que Dios ya le va a resolver su problema de su pata de cochino más adelante. No se preocupe por eso. Para echarle a los frijoles, no se preocupe por eso. Jesús dijo, no se preocupen porque qué van a comer, qué van a vestir. Dijo, ya el Señor lo dijo, no se preocupen por eso, porque nos preocupamos por eso. Jesús dijo, no se preocupen ni por el vestido ni por la comida, no se preocupen por eso. Pero es por lo que más nos preocupamos nosotros. Son las necesidades más primordiales. No, yo no voy a ir a la iglesia porque ando ahora con la misma falda. Ay, que digan los hermanitos, que digan. Pues que digan, yo no tengo más, pero yo voy así. ¿Cierto? Y Dios, que conoce la necesidad, el hermanito que está por ahí en una esquina mirando por oriental, dice, oiga, esta hermanita, oiga, ¿por qué no le hacemos? Hombre, llevémosla al madrugón, la levantamos a las 3 de la mañana, nos la llevamos y le compramos unas 6 balditas y le compramos unos zapaticos y ponemos a vestir bien a nuestra hermana. No deberíamos nosotros de hacer eso. Pero no. Hermano, y más en esta ciudad de Bogotá, donde todo el mundo vive desconectado del uno al otro. Aquí en Bogotá a nadie le interesa nada. Si usted dónde vive y qué hace, a nadie. Pero nosotros como comunidad, como hijos de Dios, no deberíamos de ser así. Entonces, miremos, hermanos, que Dios lo que quiere es eso, que compartamos. Entonces, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a compartir. Proverbios 11:24 nos da a entender. Bueno, ¿por qué no lo leemos ya para irnos? Proverbios 11:24, ¿cómo es que dices que? Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces muchas veces nosotros perdemos lo que retenemos. Oiga esto, perdemos lo que retenemos y tenemos lo que damos. Entonces Proverbios 11:24 dice que hay que pensar en los demás, ¿cierto? Y los bienes aumentarán. Cuando usted piensa en la necesidad de su hermano, sus bienes se aumentan. Pero si usted retiene, no pagando las deudas, ¿cierto? Olvidándose del pobre, olvidándose de la necesidad de tu hermano, vendrás a pobreza. Y que lo que hagamos, lo hagamos con amor. Que no le pase lo del hermano. Les voy a, ya para terminar, miren esto. Les voy a contar lo que le pasó al hermanito. Esa es la anécdota de los 4 huevitos. Resulta que había un hermanito que llegó al culto, así como llegan los hermanos al culto, ¿no? Que llega, mi hermanito lo bendiga y se sientan y oran y eso. Entonces resulta que cuando llegó, pasaron a colectar la ofrenda. El hermanito dijo, ay, yo tengo 1000 pesos, pero ay, son los de mis 4 huevitos. Y el hermanito como que se torcía, ¿verdad? Que la hermana no lo fuera a ver. Señor Jesús. Y hay hermanos que no como ¿cierto? Y empiezan con le pasan la cochera y le hace sonar las moneditas como, manito, despiértese. Y llegó y echó, dijo, adiós mis 4 huevitos. Chaval, cuando se acabó el culto, el hermanito, salió. Cuando él salió de la puerta del templo, estaban los 1000 pesos ahí botados. Y el Señor le dijo, si es por los 1000 pesos, ahí está el niño. Porque lo que nosotros hagamos, hagámoslo con amor. Y verá que Dios, hermano, Dios, el deseo de Dios es bendecir la iglesia, bendecir, que no nos preocupemos, que no nos matemos tanto por mirar a ver qué vamos a comprar, qué vamos a... Hermano, preocupémonos por el bienestar de nuestro hermano y Dios nos va a bendecir. Miremos la necesidad de la gente, Dios nos va a bendecir. El día que usted menos piense, llega la bendición para usted. Amén.
Hermanos, ¿por qué la iglesia primitiva era tan arrolladora? Con ese paso triunfante y militante, por eso, porque ellos sabían vivir en comunidad, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, compartamos, poco, mucho, de acuerdo a la bendición, así mismo compartamos, y verá que Dios nos va a bendecir grandemente. Vamos a estar de pie, hermanitos.